Días, Dios les bendiga. Estamos ya comenzando nuestro tiempo de adoración al Señor y vamos a orar por este tiempo y seguir orando por ese lugar especial de reunión. Creo que el Señor nos ha llamado a que busquemos este nuevo lugar para seguir creciendo espiritualmente, pero también para seguir formando más discípulos. Y espero que tú estés muy emocionado por este paso que Dios nos está invitando a dar, que Dios nos está impulsando a dar. Por eso pidamos con fe. Amado Dios, en esta mañana estamos muy agradecidos por tu bondad, agradecidos porque estás con nosotros, agradecidos, Señor, porque tú nos has llamado a esta relación contigo, a entender que hay algo más allá de lo que nuestros ojos ven en este mundo. Y gracias, Dios, por ello. Gracias porque tú nos has llamado a tu reino, nos has llamado a formar parte de tu reino. Y gracias por ello, porque podemos entender que tu plan va desarrollándose a través de tu iglesia. Y la iglesia es el grupo de hermanos que nos reunimos para adorarte, el grupo de hermanos que está presente en esta mañana. Y queremos rogarte por ese lugar especial de reunión, ese lugar especial para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, pero también para que sigamos predicando y capacitando a más discípulos tuyos. Gracias, Dios, por este tiempo y queremos rogarte por ello, por tu provisión, por sabiduría, y muchas gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros, porque tú nos guías y porque sabemos que este tiempo es un tiempo agradable delante de ti. Es un tiempo que nos refresca a nosotros espiritualmente, pero es un tiempo que tú esperas del cuerpo que tú has formado, de tu iglesia bíblica Gesed. Gracias, Dios, por ello. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Mis hermanos, adoremos juntos al Señor en esta mañana. Amén. Hola, mis hermanos, muy buenos días. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracia. El apóstol Pablo nos dice que somos salvos por gracia, y en el versículo 1 del capítulo 2 dice que estábamos muertos sin conocer a Cristo en nuestros delitos y nuestros pecados, pero Dios nos ha dado vida. Nos ha dado vida y ha manifestado su amor para con nosotros. ¿Cómo lo manifestó? Dios mandando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6. No podemos imaginarnos una vida sin Dios en este mundo. No podemos imaginarnos. ¿Dónde estaríamos ahora que conocemos la verdad, conocemos a Cristo? ¿Dónde estaríamos? Definitivamente en el mundo estaríamos. Pero Cristo nos ha rescatado de todo ello y cantamos y alabamos al Señor con gozo, con alegría, y no por fuerza, sino por libertad, por deseo, por gusto lo hacemos. Cuán grande amor nos demostró, por mí murió, su vida ofreció, la cruz venció, nos dio perdón, volvió a comprar por mí la libertad. Vida me dio, mis ojos abrió, siempre le alabaré, todo ofreceré. Vida me dio, mis ojos abrió, puedo ver su incomparable amor, tu luz por siempre brillará. Dios de gloria reinará. Sí, voy a cantar a ti, Señor, con todo mi ser, por ti yo vivo, Dios. Solo en Jesús hay salvación, eterno Rey y victoria.
todo mi ser ofreceré, mi vida doy, te entrego lo que soy. Vida me dio, mis ojos abrió, siempre le alabaré, todo ofreceré. Vida me dio, mis ojos abrió, puedo ver su incomparable amor, tu luz por siempre brillará. Dios de gloria reinarás. Sí, voy a cantar a ti, Señor, con todo mi ser. Por ti yo vivo, Dios. Sin ti la vida no me puedo imaginar, porque es por ti, todo es por ti, Dios. Sin ti la vida no me puedo imaginar, porque es por ti, todo es por ti, Dios. Sin ti la vida no me puedo imaginar, porque es por ti, todo es por ti, Dios. Tu luz por siempre brillará. Dios de gloria reinarás. Sí, voy a cantar a ti, Señor, con todo mi ser. Por ti yo vivo, Dios. Gracias, bendito Rey, gracias, bendito Padre, porque no podemos imaginarnos la vida sin ti, Señor. Gracias por darnos vida espiritual, gracias por rescatarnos de la esclavitud del pecado, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, Dios, en que estaremos contigo, en que tú estás con nosotros, bendito Padre. Gracias por estos cantos, por esta alabanza, gracias por tu bendita palabra, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré,
de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin frontera, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. En tu presencia quiero estar, Señor. Oh, mi Jesús, mi Dios. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. ¿Cómo escribir o describirte a ti? O capturar lo grande que eres tú. No hay sabio que pudiera comprender la majestad de tu infinidad. No podemos comprender tu misterio, pero es tu revelación que me lleva a cantar. Santo, santo es el Señor, poderoso, digno, tu nombre digno es. La creación se une al clamor con el cielo, digno, tu nombre digno es. Mi corazón asombrado canta a ti, proclamando tu gran poder y majestad. Una vez más nos rendimos hoy a ti para adorar al invisible Dios. No podemos comprender tu misterio, pero es tu revelación que me lleva a cantar. Santo, santo es el Señor, poderoso, digno, tu nombre digno es. La creación se une al clamor con el cielo, digno, tu nombre digno es.
la trompeta sonará. En nubes tú a nuestro hogar nos llevarás para adorar por la eternidad. La gloria y el honor son solo para ti. Santo, santo es el Señor, poderoso, digno, tu nombre digno es. La creación se une al clamor con el cielo, digno, tu nombre digno es. Digno, tu nombre digno es. Digno, tu nombre digno es. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. J.I. Parker dice: el cristianismo es el verdadero culto y servicio al verdadero Dios, creador y redentor de la humanidad. Es una religión que se apoya en la revelación. Nadie sabrá la verdad acerca de Dios ni se podrá relacionar con Él de una manera personal si Él no hubiera actuado primero para darse a conocer. Pero Dios ha actuado así, y los 66 libros de la Biblia, 39 escritos antes de venir Cristo y 27 después de que hubo venido, constituyen juntos el registro escrito, interpretación, expresión y prototipo de su autorrevelación. Dios y la santidad son los temas que unen toda la Biblia. Amado Dios, en esta mañana te agradecemos porque nos estás dando la oportunidad de que como iglesia recordemos las bases de nuestro cristianismo y queremos reconocer lo que tú nos hablarás el día de hoy. Ruego por tu iglesia, ruego por cada uno de nosotros, porque podamos vivir apasionados por tu gloria, porque tu iglesia siga creciendo y formándose, porque cada uno de nosotros siga manteniéndose en estas bases y que pueda compartir estas bases. Gracias Dios por esta verdad, gracias Dios por esta mañana y gracias Dios por tu palabra revelada a través de tu Santo Espíritu. Oramos por ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos en esta mañana comenzando con una nueva serie, una serie que va a estar desarrollándose a lo largo de estas semanas, pero que tiene que ver mucho con nuestra iglesia. Y a lo mejor te preguntas, bueno, ¿por qué estudiar nuestra declaración de fe? Bueno, todo miembro de la iglesia bíblica se debe de reconocer estas verdades centrales en su vida. Toda persona que pertenece y desea pertenecer a esta iglesia debe saber que tenemos una visión que es ser una iglesia que glorifique a Dios a través de una adoración genuina. ¿Y cómo Dios recibe esta honra, esta gloria? Mateo capítulo 5, versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante del mundo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este es el fin por el cual ha sido llamada la iglesia. Tú y yo hemos sido llamados para glorificar a Dios en medio de este mundo. Hacer luz para que la gente glorifique a Dios, para que la gente reconozca quién es Dios. Y el Señor nos deja muy claro en este Sermón del Monte cómo puede ser esto posible. También Romanos 15:6 nos dice: para que unánimes como iglesia, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante verdad es esta, que nosotros glorificamos a Dios en nuestra adoración. Cuando tú y yo estamos adorando, estamos glorificando a Dios. Ahora reconocemos que la adoración no es simplemente estar cantando, levantar las manos u orar. Eso no es solamente adoración. La adoración como creyentes va más allá, y como lo hemos visto en estos versículos, es mantenernos en unidad, es predicar el evangelio, es dar buen testimonio. Todo esto es adoración también a nuestro Dios.
Por lo tanto, queremos que tú y yo caminemos en estas semanas conociendo cuáles son nuestras bases doctrinales. Y queremos que todo discípulo, que toda persona que llegue a nuestra iglesia pueda ser un creyente discipulado, un creyente de Jesucristo, viviendo, amando, sirviendo y comunicando el Evangelio a la iglesia y a nuestra comunidad. Y tenemos muchas bases para reconocer esta verdad, que esta es la misión, esta es la manera en cómo vemos que se glorifica el Señor, cómo vemos que Dios es honrado de parte nuestra. Y el Señor nos ha llamado a esto. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, nos dice esta gran verdad, que Dios recibió toda potestad, toda autoridad, y esa autoridad nos envía a ti y a mí a predicar el Evangelio a toda criatura, a discipular, enseñar a otras personas y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. Ahora bien, estos mensajes no son un invento nuestro. De hecho, Pablo le dio su declaración de fe a la iglesia de Éfeso. Puedes ver eso en el capítulo 4 de Efesios, versículos del 1 en adelante. Pablo estaba diciendo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y vean lo que dice: un cuerpo y un espíritu, y como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, ¿qué queremos dar a entender con esto? Bueno, que nosotros necesitamos recordar cuáles son nuestras bases. Pablo les estaba recordando las bases a la iglesia de Éfeso y después empezó a hablar de los dones, empezó a hablarles a la iglesia de cómo podían participar y fusionarse para que esto sea posible, para que este llamado a la unidad en el Espíritu sea visible y de esta manera la gente que está a nuestro alrededor glorifique a Dios. Qué interesante lo que hace el Evangelio. Une a personas de diferentes clases sociales, une a personas que tienen diferentes trabajos, diferentes situaciones, aún incluso de diferentes edades, y Dios las une, forma un cuerpo, y de este cuerpo lo hace funcional para dar testimonio de la gloria, de la magnificencia de nuestro Dios, el cual es en todos nosotros, el cual es por todos nosotros. ¿Y cómo comenzamos nuestra declaración de fe? ¿Qué es lo primero que necesitamos ver? Bueno, como apareció en nuestra pantalla, dice: creemos en las Escrituras. ¿Por qué comenzamos con las Escrituras? Bueno, porque reconocemos, como dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, las Escrituras proceden de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Y vean las palabras que utiliza Pablo en el mensaje a Timoteo. Y Pablo está animando a Timoteo, Pablo está recordándole a Timoteo, que está pastoreando en la iglesia de Éfeso, la importancia de las Escrituras. Nosotros no podemos separarnos de las Escrituras. De hecho, a lo largo de la Biblia nos recuerda una y otra vez que son las Escrituras que provienen de Dios, que nos hablan a nosotros, que nos recuerda el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, el mensaje de Dios para su iglesia, para todos aquellos que han creído en Jesucristo.
la palabra viva de Dios. La palabra misma nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios o exhalada por Dios. Esto es algo muy importante, toda la escritura. Y lo que nosotros tenemos que entender en este pasaje es que las escrituras provienen de nuestro Dios. Ve cómo dice el Salmo 29:9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Qué quiere decir este versículo? Se le conoce como la voz de Dios, aquello que nosotros recibimos de su parte. De hecho, tú vas a ver esto a lo largo de las Escrituras, específicamente en el Antiguo Testamento. Vamos a escuchar esta frase de la voz de Dios y algunos a veces tergiversan esta idea que piensan que la voz de Dios es audible y que nos revela nuevas cosas que están fuera, lejos de la Biblia. Cosas que no vienen escritas. Pero ve lo que dice el salmista. Él reconoce que todas las cosas que han sido escritas son la voz de Dios, que desgaja aquellas encinas. Es poderosa, es penetrante, es profunda. Por eso nosotros creemos en este libro. Creemos en estos 66 libros de la Escritura. El Salmo 33:6 nos dice nuevamente que la palabra proviene de Dios. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Recuerdas esta palabra? Que toda la escritura es inspirada, tiene el aliento de Dios. Por eso es importante que vayamos reconociendo que la escritura es este libro que tienes en tus manos, este libro que tengo en mis manos, es la palabra de Dios, es el mensaje que proviene de Dios. Es Dios hablando para crear, es Dios hablando para establecer, es Dios hablando para que le conozcamos, para que proclamemos su gloria. La gente tiene que saber quién es Dios. Tú y yo tenemos que saber quién es Dios y cómo podemos deleitarnos en Él, cómo podemos relacionarnos con Él. Por eso nos dio un libro llamado Las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 19:15 nos enseña o nos señala que deberíamos de reconocer que la palabra de Dios debe de ser algo tomado con seriedad. Y dice Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. De su boca sale una espada aguda. Ve lo que hace la palabra de Dios. Esto debería de poner mucha atención nuestro corazón cada vez que nosotros estamos en un tiempo como este estudiando la palabra de Dios. No es un juego, no es como un libro de lectura secular o de lectura que llevamos a diario, de los libros que nos dan en la escuela. Esta es la palabra que proviene de Dios. De hecho, Isaías capítulo 66, versículo 2 nos enseña esta verdad nuevamente. Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ves esta parte importante para ti y para mí? La palabra de Dios nos señala, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
El creyente en Dios tiene que reconocer y tener esta actitud de humildad. Hay muchas personas que son soberbias ante la palabra de Dios, la ignoran, la rechazan, la utilizan. No reconocen que es la autoridad de Dios. Juan 6:68 es para ti y para mí una enseñanza de lo que nosotros debemos de reconocer cuando vemos la palabra de Dios. Y dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro estaba reconociendo que Jesús comunicaba el mensaje de Dios y que ese mensaje de Dios trae vida eterna a nuestras vidas. Trae vida eterna para todos los que estamos perdidos, para todos los que estamos afligidos, para todos los que estamos indefensos en este mundo, y Dios nos trae su palabra, palabras de vida. Y Pedro dice, ¿a dónde iré? No puedo ir a ningún lado que no sea a ti, Señor Jesús, que traes palabras de vida eterna. ¿Tienes esta actitud? ¿Cuál es tu actitud cada vez que vienes ante la palabra de Dios? ¿Te postras, te humillas, eres humilde cada vez que se predica el mensaje? ¿O tienes orgullo de decir, no quiero escuchar ese mensaje? Quiero que me hablen de cosas bonitas, quiero que me hablen de poemas, quiero que me hablen de otras cosas, menos de lo que se enseña en este libro, porque tiene muchas cosas que no me gustan, cosas que chocan con lo que yo estoy haciendo. Pero si supieras y reflexionaras como Pedro, Señor, ¿a dónde iré? Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Esto es lo que creemos. No que nosotros nos estemos imaginando que haya dicho algo Jesús, no es que venga de una revelación extra a lo que dice la Escritura. Reconocemos que este libro es la palabra de Dios. Ellas son suficientes. Puedes ver el ejemplo en el Salmo 119, desde el versículo 105 en adelante, tienes un ejemplo. Todo el Salmo 119 es un ejemplo claro de lo que es la palabra de Dios para el creyente, aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, de aquel que le cree a Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Estás perdido? ¿Estás confundido? ¿No sabes hacia dónde vas? ¿No sabes qué es lo que Dios espera de ti? Ve a la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Una luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Esto es justo, esto es lo correcto, esto es lo bueno. Así mira el salmista a la palabra de Dios. Esto es lo bueno, esto es lo correcto. Así debemos de mirar tú y yo a la palabra de Dios. Este es el bien de Dios para mí, para mi alma. Eso es el bien, eso es algo correcto. Tengo que seguirlo. Dice el salmista, he jurado y confirmaré que guardaré, apreciaré, abrazaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido. ¿Te has sentido afligido en algún momento? ¿Has estado triste? ¿Has estado preocupado? Dice el salmista en este Salmo 119, 107, estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Vivifícame conforme o dame la forma que menciona tu palabra, que trae tu palabra. Estoy profundamente afligido, Señor. Vivifícame conforme a tu palabra. Dame aliento, susténtame, dame fuerzas. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que la palabra proviene de Dios. Eso es lo que Dios quiere. La palabra de Dios tiene poder.
y transforma todas las cosas. Dice el versículo 108, te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. En peligro continuo está mi vida. ¿Ves lo que está sucediendo a nuestro alrededor? No nos hace ver que hay peligro a nuestro alrededor. Cualquier cosa podríamos decir, esto es peligroso para nosotros. Vivir de esta manera es peligroso para nosotros. Pero dice, en peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿De dónde proviene tu gozo? ¿De lo que te imaginas que dice la Biblia o de lo que enseña, de lo que Dios comunica para tu vida y mi vida? He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Yo doblego mi corazón, acude a la palabra de Dios, inclino mi corazón, ten reverencia, sométete a la palabra de Dios por siempre y hasta el fin. Por eso en la Iglesia Bíblica GESED reconocemos que las Sagradas Escrituras provienen de Dios. Ahora la palabra de Dios no procede solamente para estos beneficios que hemos escuchado, sino son nuestra máxima autoridad. Para ti y para mí son nuestra máxima autoridad. De hecho, cada persona que se para delante de este púlpito debe de reconocer que estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios. Estamos comunicando su mensaje, no lo que yo creo, no lo que yo me imagino, sino lo que dice Dios para ti y para mí. Segunda de Corintios 2:17 lo puedes ver claramente. Por eso reconocemos que las Escrituras son nuestra máxima autoridad. Hebreos 4:12. Un versículo que seguramente te sabes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Martín Lutero dijo: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Estas son las palabras de Martín Lutero. Y si tú recuerdas esta parte de la historia de la iglesia, algo que ha sucedido hace más de 500 años, nos recuerda que Martín Lutero estuvo estudiando las Escrituras y estuvo comunicando la verdad de las Escrituras, porque en aquel tiempo la autoridad tradicional o las tradiciones estaban a la par de la autoridad de las Escrituras. Pero Martín Lutero reconoce y dice que las Escrituras son la autoridad máxima para el creyente. De hecho, si nosotros recordamos el resumen de la Reforma en estas 5 solas, nos recuerda que es solo Escritura. Y esto es importante para la vida del creyente. Eso es importante para todo creyente de la Iglesia Bíblica GESED. Reconocer que la máxima autoridad son las Escrituras.
No es mi persona, no es la posición en la que yo estoy como pastor de la iglesia. Eso no es la máxima autoridad. La máxima autoridad son las Escrituras. Y por eso tenemos que apegarnos a las Escrituras. Y por eso hablamos con autoridad, porque vivimos apegados a las Escrituras. Por eso, cada vez que nosotros hablamos con alguien, cada vez que buscamos dar el mensaje a alguien, tenemos que ir con este temor y temblor, porque hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Somos los voceros del mensaje de Dios. Y por eso entendemos, ya que el único medio de salvación es por medio de la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17, que ya lo sabemos y que deberíamos de tenerlo siempre fresco en nuestra memoria. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la máxima autoridad. ¿De dónde proviene nuestra fe? De la máxima autoridad que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo vas a tener fe en los tiempos de aflicción? No por los métodos que yo te diga, sino por la palabra de Dios. Si yo no te doy la palabra de Dios, tú no vas a poder tener fe en las cosas que Dios te ha dado, en las cosas que Dios ha prometido, en las cosas que Dios te ha ordenado que hagas. Por eso nos recuerda que el único medio de salvación es por medio de la palabra de Dios y las Escrituras son la única manera de santificación. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Y ahí aclaró Jesús, tu palabra es verdad. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Bueno, por lo que me dicen, por lo que me han puesto en algunas películas, o lo que algunos comentaristas dicen. No, es por lo que dice la palabra de Dios. Por eso todo cristiano de la Iglesia Bíblica de Gesed, debe de reconocer esta gran verdad, que la autoridad máxima proviene de las Escrituras. La manera de que tú vas a ser santificado, en que tú te vas a discipular para ser agradable y aceptable delante de Dios, proviene de las mismas Escrituras. No hay más. Lo mismo como pastor, debo de someterme a las Escrituras. Hay muchos que, como en la tradición dicen, la iglesia o el líder es más que las Escrituras, o tiene el mismo poder que las Escrituras. Pero eso no es verdad. Jesús nos enseñó, ¿recuerdas lo que pasó en Mateo capítulo 4? En estos primeros versículos, cuando Jesús está en el desierto, que ha ayunado por 40 días y 40 noches, se le presenta el enemigo, se presenta a Satanás y le empieza a citar la Biblia. Satanás empieza a retar a Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús no dijo te ato, Jesús no le pisó la cola, ni siquiera lo ignoró, sino que Jesús constantemente traía a su mente y a su conversación y a este instante, a esta situación, la palabra de Dios. Por ejemplo, en el versículo 3 de este capítulo 4, le dijo el tentador, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está. Ve lo que Jesús hace, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está pasando con Jesús? ¿Por qué Jesús no quiere convertir esas piedras en pan? Porque confía en lo que está escrito. Él reconoce que la máxima autoridad es lo que está escrito, es lo que Dios ha revelado.
Jesús no acepta tradiciones. Jesús nos dijo que nos dirigiéramos por sueños o por supuestos sueños, ¿verdad? Por supuestas cosas para santificarnos. Marcos 12:24 les dijo a estas personas religiosas, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Esto ya lo vimos en una de nuestras predicaciones y esto es importante y relevante para ti y para mí. Reconocer que no podemos ignorar las Escrituras, que las Escrituras están muy por encima, que están por encima de la tradición. Necesitamos centrarnos en la autoridad de la palabra de Dios. Y la santidad no se alcanza por medio de lo que nosotros creemos que hacemos bien o por nuestras buenas conductas. La santidad se alcanza por la purificación de la palabra, que ejerce la palabra. Jesús nos dice, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26, que está hablando de maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra, la máxima autoridad para santificar a la iglesia, para santificarte a ti, para santificarme a mí. Para que de esta manera podamos relacionarnos con Dios, para que de esta manera podamos llegar con Dios. Tú y yo necesitamos reconocer esta gran verdad. Esto es lo que creemos en la Iglesia Bíblica Gesed, que la palabra de Dios es la máxima autoridad. Y que Jesús es la única persona calificada para ser el guía del hombre. Que es la palabra misma de Dios. De hecho, podemos ver que Jesús menciona en Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Él es la palabra misma de Dios. De hecho, tú puedes ver que Dios Padre dijo y testificó de la autoridad de Cristo cuando habló desde el cielo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Mateo 17:5. La única manera de relacionarnos con Dios es a través de Jesucristo, a través de lo que Cristo ha hecho y a través de que nosotros confiemos en su palabra. Él es nuestra guía, Él es nuestra máxima autoridad. Cuando Jesús habla, sus palabras deben de ser estimadas como palabras mismas de Dios. Él es la única persona calificada para ser la guía del hombre. La palabra de Dios nos menciona que la máxima autoridad es la verdad de Dios revelada en la Escritura, que los humanos se hablan los unos a los otros con la ayuda del Espíritu Santo para entenderla y aplicarla. Tú puedes ir a 2 de Pedro 1, 20 y 21, que nos recuerda, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Qué está pasando en nuestra vida cada vez que venimos a leer este libro? No solamente son letras plasmadas en unas páginas, es la misma palabra de Dios, es la palabra viva de Dios que tiene autoridad sobre nuestras vidas y que produce todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es algo que se les ocurrió a los humanos. Es algo que Dios trajo por medio de su Espíritu Santo y escribieron estos santos hombres de Dios para que tú y yo hoy la tengamos en nuestras manos, para que tú y yo hoy la tengamos para leerla y reconocerla y temerla. Esto es importante para ti y para mí,
¿Por qué Dios quiere darnos su mensaje? ¿Por qué Dios quiere comunicarnos su mensaje? ¿Por qué Dios quiere que nosotros tengamos una interacción con Él y que nosotros podamos apreciar lo que Él tiene para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dio su mensaje? ¿O para qué? Bueno, las Escrituras actúan en el creyente. Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes, en nosotros los creyentes. Si bien ya hemos entendido que las Escrituras proceden de Dios, que son nuestra máxima autoridad, esta palabra no está sin vida. Esta palabra actúa en nosotros. Esta palabra transforma nuestras vidas, nuestra manera de pensar y por ende transforma nuestras actitudes, nuestras acciones. Creemos en la palabra de Dios, produce fe en nosotros para emplear, para aplicar esta palabra. Porque le creemos a Dios, creemos en su mensaje, creemos lo que Él nos está hablando. Hebreos 4:12 lo dice claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué está pasando en la vida de cada creyente cada vez que está leyendo la palabra de Dios? Es que está teniendo vida. Está siendo traspasado y está siendo perforado. Y no solamente es una espada de un solo lado del filo que puede lastimar o que no penetra o que solamente penetra en alguna parte. Por eso emplea esta idea del hueso que penetra las coyunturas y los tuétanos, penetra lo más duro y lo más débil y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, deja al descubierto nuestros pensamientos, la manera en cómo procedemos y las intenciones de nuestro corazón, la manera en cómo nos conducimos, deja al descubierto. Y ahora emplea vida y transforma, penetra hasta lo más profundo, nos deja sin excusas y hace su obra en nosotros. La palabra de Dios actúa en el creyente. La palabra de Dios transforma la vida de cada creyente. Por esto es lo que creemos, porque la misma palabra de Dios, que procede de Dios, que es nuestra máxima autoridad, nos enseña. Es solamente la palabra de Dios que transforma el corazón, que transforma nuestra manera de pensar y por ende nos lleva a actuar de la manera que a Dios le agrada. El Salmo 119, 107, que ya lo hemos visto, nos recuerda, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué está pidiendo que el Señor le vivifique? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra. Está afligido, está en un conflicto, está en una situación difícil. El creyente entiende que lo que necesita es la palabra de Dios. Es que Dios traiga esa palabra que vivifica, fortalece y da vida a cada uno de nosotros. Romanos 15:4 nos enseña que son a través de las Escrituras que crecemos espiritualmente, que nos enseñan, que nos moldean y que nos muestran lo que debemos realizar con el fin que por la perseverancia en las Escrituras y su consolación tengamos esperanza. Dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es lo que Dios
pide de ti y de mí. Eso es lo que Dios obra en ti y en mí. Es la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para ser salvos, pero también la necesitamos continuamente para cuestionarnos y formarnos como hijos de Dios. Su palabra no solamente nos da vida, también nos da dirección y nos moldea conforme a la imagen del Hijo de Dios, quien está hablándonos a través de su palabra. ¿Qué entendieron aquellas personas cuando se dio la reforma? ¿Qué estaba pasando por el corazón y la mente de todos estos que vivieron la reforma o que dieron pie a la reforma cristiana? Ellos dijeron, la iglesia reformada siempre siendo reformada de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre siendo regenerada de acuerdo a la palabra de Dios. La iglesia no se reforma a través de las tradiciones o a través de las ideas de un hombre. Se reforma a través de la palabra de Dios. Por eso nosotros como predicadores debemos de ser personas que están con temor y temblor comunicando el mensaje de Dios. Y debemos de estar seguros de que este es su mensaje, pero este mensaje debe de ser clarificado a través de nuestra conducta. Hebreos 13:7 dice, acordaos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Nos hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿En dónde pusieron su fe? ¿En la palabra? ¿En lo que ellos predicaron? ¿En lo que ellos enseñaban? ¿De lo que ellos hablaron de la palabra? Imitad su fe. Esto es lo importante. Nosotros tenemos que ser personas que imitan la fe en las Escrituras. Todo predicador debe de reconocer esta gran verdad de 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, que se aprovechan falsificando la palabra de Dios. Algunos tergiversan la palabra de Dios porque se aprovechan de ello, se benefician de ello. Se vuelven famosos, se pierden y engañan a la gente para que ellos estén bien. Se benefician de la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios. No enseñan la verdad. Por eso nosotros no somos como ellos, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, reconocemos que hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Estamos con temblor, porque estamos comunicando, estamos hablando la palabra de Dios. Estamos dando su mensaje, no estamos escogiendo nosotros las palabras. Es Dios comunicando su mensaje. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y empleemos en nuestras vidas. De hecho, Hechos capítulo 6, versículo 4, están los apóstoles recordando y refiriendo. Nosotros debemos de ocuparnos en la oración y en la predicación, la proclamación de la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos de ocuparnos. Esto es lo que hacen los líderes de la iglesia. Deben de ocuparse en predicar, en proclamar el mensaje de Dios. No sus ideas, no sus pensamientos, no a lo que ellos se les ocurre, sino el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra proviene de Dios, es nuestra máxima autoridad. Y si nosotros perdemos a su pueblo ignorando que Él está hablando, para nosotros va a haber castigo. Por eso es importante la oración. Ellos tienen que dedicarse a aplicar este tiempo de oración. Los líderes se tenían que aplicar en este hábito de gracia de la oración. Tienen que estar orando, tienen que estar perseverando en la oración. Porque dependen de Dios y necesitan a Dios para poder comunicar el mensaje
de Dios con claridad, que la gente entienda, que tú y yo podamos comprender con claridad la palabra de Dios. El Salmo 119, versículos 18 y 19 nos dicen que el salmista está orando y dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. También dice: forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Está orando, está suplicando y dice: abre mis ojos, no encubras. Necesito tu palabra, necesito tu verdad. Versículos 26 y 27 dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¿En dónde medita? ¿Qué quiere que le enseñe? ¿Nueva revelación? ¿Nuevas cosas? ¿Qué va a pasar en el futuro? O que le muestre la palabra de Dios. Que le muestre, que le recuerde, que le refresque su palabra. Que él pueda meditar, que pueda permanecer y estar constantemente repasando esa verdad de Dios. Podemos ver que la oración es para recibir, aprender y ver la palabra de Dios. Y esto proviene, esta actitud, esta acción de orar, proviene de un corazón que reconoce la autoridad de Dios y se deleita en su palabra. Saborea esa verdad, no necesita más. Hay personas que están inconformes con la palabra y necesitan más revelación porque no están de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras. Pero ¿recuerdas lo que dice Isaías 66:2? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta es la verdad que penetra en el corazón de cada hijo de Dios. Se humilla en oración, reconoce: Señor, yo no comprendo, enséñame tú. Señor, muéstrame tú, aclárame tú, hazme meditar, perseverar, deleitarme en tu palabra. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, mucho más que la miel, dice el salmista en este Salmo 119. Pero dice el Señor en esta parte de Isaías: pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. Que reconoce, que le resuena la palabra de Dios. Por eso no creemos en otra cosa como la autoridad para nuestras vidas. No creemos que otra cosa vaya a transformar nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios es suficiente. Y en nuestra declaración dice de esta manera: creemos en la Biblia, el conjunto de libros, como la palabra inerrante e infalible de Dios, Hebreos 4:12. Y entendemos como escritura sagrada a 66 libros y cartas, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, concluyendo así el canon bíblico. Oye, pero hay más libros. Pero son libros que no están dentro de este canon judío-cristiano, que no se reconocen en este canon judío-cristiano. Son libros que han aparecido mucho tiempo después, que no sabemos y no tienen el suficiente sustento para que nosotros podamos reconocer la autoridad de Dios en esos escritos. Por eso nos enseña que este es el canon bíblico. Estos 66 libros son el canon bíblico. Creemos que cada uno de estos libros y cartas ha sido inspirado por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Que nos comunican la voluntad y la revelación de Dios sin error en la redacción original, siendo que los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20 al 21.
Nos comunican la voluntad y la revelación de Dios. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos y apliquemos, que nosotros reconozcamos. No tienen ni un solo error. También nos enseña que siendo esta palabra de Dios, siendo las Escrituras, nuestra máxima autoridad debe de ser expuesta bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso la oración en un estudio literal, histórico, gramatical, para una exposición y aplicaciones verdaderas, para que la palabra de Dios llegue, perfore a donde tiene que perforar. Por eso nos sentimos incómodos cuando se está pronunciando la palabra de Dios, porque está penetrando, está perforando, pero debería de ser un deleite, porque deja al descubierto lo que necesitamos que sea transformado, aquello que debe de ser quitado. Por eso comprendemos 4 características. La primera, la autoridad absoluta de las Escrituras, 2 de Timoteo 3:16. Lo segundo, la veracidad de las Escrituras. 1 de Timoteo 4:9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel, palabra verdadera, la veracidad de las Escrituras. Esto es la verdad de Dios, esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, esta es la verdad, no hay más. 3, la necesidad de las Escrituras. Tú puedes ver este ejemplo en 2 de Timoteo 3:15 al 16, que Pablo desde pequeño aprendió, estuvo reconociendo las sagradas Escrituras. 2 de Timoteo 3:15 al 16 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y vuelvo al punto, toda la Escritura es inspirada por Dios. La necesidad de las Escrituras para nuestra iglesia es desde el más pequeño necesita las Escrituras y el más grande también necesita las Escrituras. Por eso en esta iglesia donde hay diferentes personas o personalidades, creemos que lo que nos une es la palabra de Dios y que todos necesitamos la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios, tú necesitas la palabra de Dios. Por eso terminamos con este 4 punto, la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes, no hay más, no hay menos. Es lo que necesitamos. Algunos necesitan una prueba más, otros necesitan muchas cosas para creer lo que Dios dice. Pero para nosotros los creyentes decimos y reconocemos lo que dice 2 de Timoteo 3:14 hasta el 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra, toda buena acción. Estas son nuestras bases para regir nuestra vida, que se nos han dado por parte del Señor de señores y el Rey de reyes. Te animo a que tú y yo reflexionemos en esta mañana acerca de este primer punto de nuestra declaración de fe. Las Escrituras. Que tú y yo vivamos, como dice el título de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica Gesed, que vivamos apegados a las Escrituras. Ya reconocimos la autoridad de Dios, ya reconocimos que esta palabra proviene de Dios, esta palabra escrita proviene de Dios y que
el único medio que Dios utiliza para que nosotros seamos transformados, para que nosotros seamos corregidos, para que nosotros seamos instruidos. Mis hermanos, confiemos en la palabra de Dios. Amado Dios, en esta mañana te agradecemos la oportunidad de que tu mensaje haya llegado a nosotros, que tu palabra misma nos ayude a reconocer y que traiga fe a nuestras vidas para reconocer que es tu palabra que proviene de ti, que es la máxima autoridad y que actúa en nuestras vidas, que no está muerta, que no es un texto inerte, sino que es un texto que vivifica nuestros corazones, que transforma nuestra mentalidad, que expone nuestros errores, pero que también nos sana y nos transforma y que nos lleva a deleitarnos en ti, oh Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti, y la única manera de que esta iglesia bíblica Gesed se mantenga con esta visión es a través de tu palabra. Ayúdanos a permanecer delante de tu palabra, que Dios, nosotros podamos reconocer tu autoridad y que con temor podamos aplicar tu verdad a nuestras vidas. Que no la tomemos a la ligera, que no la tengamos ahí arrumbada, que no la saquemos solamente los domingos, que no ignoremos los mensajes predicados. Señor, que probemos todo a la luz de tu escritura. Enséñanos tú. Así como decía el salmista, aplica tu palabra a nuestras vidas. Enséñanos tú, muéstranos tú, pon nuestra mirada en tu palabra. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo de adoración al Señor y por estar en esta iglesia que cree en las Escrituras. Que Dios les bendiga y espero que esta semana tú puedas apreciar más y más la palabra de Dios y que puedas compartir la palabra de Dios, quien produce fe cuando se escuchan estas palabras, las palabras de nuestro Señor. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.